Heidi, de Johanna Spyri. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, porque yo en la noche... Capítulo 4. La abuela de Pedro. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Día tras día, Heidi acompañaba a Pedro al campo. A medida que transcurría el verano, el ejercicio y la vida de la montaña fortalecieron a la niña y le dieron a su piel un tono más oscuro, parecido al de las almendras. Sus días allí eran alegres y libres, como las de los pajaritos en el bosque. Después llegó el otoño, y algunas mañanas soplaba un viento tan fuerte que el abuelo no le permitía subir con Pedro a las alturas. Eso apenaba al pastor, que había aprendido a disfrutar mucho de la compañía de Heidi. La niña también adoraba esos paseos, pero siempre encontraba cosas para entretenerse cuando tenía que quedarse en casa. Le gustaba ver a su abuelo trabajar en el taller, o aprender con él a elaborar el rico queso de cabra que comían cada día. Cuando el frío se hizo más intenso, Heidi sacó los zapatos y las ropas que había guardado el primer día en el armario, y una mañana al despertar, la niña vio que el valle había amanecido cubierto por un extenso manto blanco. Era la primera nevada del invierno. Desde esa mañana, Pedro dejó de subir a la montaña con las cabras. La nieve continuó cayendo durante días, en copos cada vez más grandes. Heidi miraba nevar por la ventana y pensaba que la cabaña quedaría sepultada y que el abuelo tendría que encender una lámpara todo el día para tener luz. Pero antes de que eso pasara, la nieve dejó de caer. Entonces el viejo salió con una pala y despejó el camino de entrada, amontonando la nieve a un costado en pequeñas pilas. Ese mismo día, después del almuerzo, alguien llamó a la puerta de la cabaña. Era Pedro. Estaba cubierto de nieve de la cabeza a los pies. Hacía una semana que no veía a Heidi y no quería dejar pasar un día más. «Buenas tardes», dijo, y tomó asiento junto al fuego, contento de volver a ver a su amiga. «¿Y cómo anda el mundo, capitán?», preguntó el viejo. «Ahora que tu ejército está en el cuartel, es momento de empuñar el lápiz, ¿no?». «¿Empuñar el lápiz?», repitió Heidi intrigada. «En invierno, Pedro tiene que ir a la escuela, donde aprende a leer y a escribir», dijo el abuelo. Heidi quiso saber enseguida un montón de cosas acerca de la escuela, y abrumó al chico con preguntas que él no siempre alcanzaba a responder. De esa manera fue pasando la tarde, y cuando comenzó a bajar el sol, el viejo invitó a Pedro a cenar con ellos. El pastor aceptó gustoso y comió todo con mucho apetito, incluida la sabrosa carne ahumada que el abuelo sirvió para la ocasión. Hacía mucho tiempo que Pedro no comía tan bien. «Volveré el domingo que viene», le dijo a Heidi antes de partir. «¡Ah! A mi abuelita le gustaría conocerte. ¡Adiós! ¡Nos vemos!», saludó Heidi. La idea de visitar a alguien era una novedad para la niña, y durante 3 o 4 días le insistió a su abuelo para que la dejara ir a la cabaña del pastor. Pero la nieve aún era demasiado espesa y el abuelo se negaba, hasta que una mañana el sol volvió a brillar en el cielo. Entonces el viejo dijo: «Iremos hoy». Salieron juntos de la casa y Heidi se detuvo maravillada a observar los pinos, cuyas ramas, cargadas de nieve, parecían hechizadas de tan quietas que estaban. El viejo entró en su taller y salió arrastrando un trineo. Acomodó a Heidi delante y él se sentó detrás, aferrado a la niña con un brazo. Después dio un empujón con los pies y el trineo comenzó a deslizarse montaña abajo, como si tuviera alas. Heidi no paraba de reír. Su cálido aliento en contacto con el aire frío formaba nubecitas de vapor. Al llegar a la cabaña de Pedro, el viejo dijo: «Cuando empiece a oscurecer, debes regresar. Ahora, andando». Heidi abrió la puerta de la casita, que no se parecía nada a la de su abuelo. Ahí todo era más bajo, estrecho y oscuro. Sentada en la mesa había una mujer remendando un chaleco que la niña reconoció al instante. Era el chaleco de Pedro, y en un rincón del cuarto había una viejita hilando lino. Heidi fue directo hacia ella y dijo: «Buenos días, abuelita».
Por fin pude venir a verla. Al oír esa voz, la anciana levantó la cabeza y buscó la mano de la niña. Cuando la encontró, la acarició unos momentos sin hablar. «Eres Heidi», dijo al final, «la pequeña que ahora vive con el viejo en la montaña». «Sí, soy yo. Mi abuelo me trajo recién en el trineo». «Entonces era verdad lo que nos contó Pedro», dijo la anciana. «No pensé que durarías ni una semana con él. Brígida, dime cómo es». La madre de Pedro dejó el chaleco, se acercó a Heidi y la observó. «Se parece mucho a Adelaida», dijo, «pero tiene los ojos negros y el pelo enrulado como Tobías y como el viejo cuando era joven. Se parece a los dos». Heidi no escuchó esa descripción de su persona porque se había distraído observando todos los detalles del lugar. «Mire, abuelita», dijo, señalando a una ventana. «Ese postigo está suelto y golpea. Puede romper el vidrio. Mi abuelo podría arreglarlo con un clavo». «Yo no puedo ver el postigo, hijita, pero lo escucho», respondió la anciana. «Y no es solamente el postigo. Toda la casa cruje, que da miedo, y parece que se va a venir abajo en cualquier momento». «¿Por qué dice que no lo puede ver? Está allí, justo detrás de usted». No, hijita. Mis ojos son viejos», dijo la anciana, suspirando. «Yo ya no veo nada. Estoy ciega». Heidi no lo había notado. Su cara se arrugó con una expresión de dolor y no pudo contener las lágrimas. «¿Pero nadie puede hacer que vuelva a ver?», preguntó entre sollozos. «Ni la blancura de la nieve puede traer luz a mis ojos, querida. Pero ven, acércate. Quiero decirte una cosa. Cuando ya no se puede ver nada, es muy agradable oír palabras amables, y las tuyas me hacen muy feliz. Vamos, siéntate y cuéntame las cosas que haces en casa de tu abuelo. Hace muchos años lo conocí, pero ya no sé nada de él, salvo lo poquito que me cuenta Pedro». Heidi se secó las lágrimas. «Tenga paciencia, abuelita», dijo Heidi, entusiasmada con una súbita idea. «Yo le voy a decir a mi abuelo, y estoy segura de que él va a devolverle la vista, y además va a arreglar la cabaña para que no haga más ruidos». La niña siguió hablándole de todas las cosas que sabía hacer su abuelo y contándole a la anciana los detalles de su vida en la montaña. Un rato más tarde llegó Pedro, que sonrió encantado al ver a Heidi. La anciana se sorprendió con la venida de su nieto. «Qué corta se me hizo la tarde con la charla», comentó. «¿Cómo te fue en la escuela, Pedro?» «Como siempre», respondió él. La anciana suspiró y dijo: «Espero que las cosas cambien un poco ahora que vas a cumplir 12 años». «¿Qué cosas tienen que cambiar, abuelita?», preguntó Heidi. «Que Pedro aprenda a leer», respondió la anciana. «Por ahí, en un estante, tengo un libro lleno de poesías hermosas, pero hace tanto que no las escucho que ya las olvidé. Me gustaría que Pedro aprendiera a leer para volver a escucharlas». Brígida, la madre de Pedro, dejó la costura para encender una lámpara porque estaba oscureciendo. «¡Debo irme!», dijo entonces Heidi, poniéndose de pie. «Le prometí al abuelo que volvería a esta hora. ¡Adiós!». La niña se despidió de las mujeres y Pedro salió con ella para acompañarla, pero enseguida vieron que el abuelo venía bajando la ladera. «Me alegra que hayas cumplido tu palabra», dijo el viejo, envolviéndola con una manta que traía bajo el brazo. Alzó a la pequeña sobre sus hombros, se despidieron de Pedro e iniciaron la subida hacia la cabaña. En el camino, Heidi empezó a contarle al viejo todos los detalles de su visita. «Mañana mismo tenemos que volver con el martillo y los clavos, abuelo. Hay que arreglar los póstigos y muchas cosas más». «¿Pero alguien te pidió que yo vaya?», preguntó el abuelo. «No», dijo Heidi, «pero hay cosas rotas
y cuando sopla el viento cruje todo, y la abuelita no puede dormir tranquila, y además se quedó ciega, abuelo. Yo le dije que le arreglarías los ojos también, ¿lo harás? Heidi miró a su abuelo llena de esperanza y confianza. El viejo guardó silencio unos momentos y al fin dijo: mañana iremos a ver qué se puede hacer. La tarde siguiente bajaron otra vez en el trineo y Heidi corrió hacia el interior de la casa para abrazar a la anciana. Al rato se oyeron unos fuertes golpes y las paredes de la cabaña vibraron. ¡Dios mío!, exclamó la abuela de Pedro. Ahora sí que la casa se viene abajo. Pero Heidi la tomó de las manos y le dijo: no, abuelita, no se asuste, es mi abuelo que vino conmigo, está clavando las paredes para que no crujan más. La pobre anciana no sabía si creer lo que acababa de decirle. ¿Escuchaste lo que dijo la niña, Brígida?, le preguntó a su hija. Ella tiene razón, son golpes de martillo. Ve afuera enseguida. Si de verdad es el viejo de la montaña, pídele que entre, aunque sea un momento, para que pueda darle las gracias. La madre de Pedro salió y encontró al viejo muy ocupado, reparando las grietas por donde se colaba el viento. Buenas tardes, dijo la mujer tímidamente. Le estamos muy agradecidos por lo que está haciendo. Mi madre también quiere saludarle y darle las gracias. Muy pocos habrían sido tan amables con nosotros y nunca hubiéramos pensado que... Basta, la interrumpió el viejo. Sé perfectamente lo que piensa de mí. Vuelva a su casa. No necesito ayuda para terminar de arreglar esto. Brígida obedeció al instante. El viejo siguió remendando las paredes, las tablas del techo, los póstigos de las ventanas. Cuando terminó, las primeras sombras de la noche se extendían en la montaña y Heidi volvió a reunirse con él en la puerta de la cabaña. El viejo la abrigó y la alzó, y juntos emprendieron el regreso igual que el día anterior. Así fue pasando el invierno, que había traído una alegría nueva e inesperada a la vida de la anciana ciega, pues en compañía de Heidi sus días ya no eran tan largos y monótonos como antes. Llegó la pequeña, gracias a Dios, exclamaba cada tarde al oír los pasos de Heidi. Siempre en silencio y sin intercambiar palabras con las mujeres, el viejo volvió muchas tardes a trabajar ahí con sus herramientas, porque el invierno era duro y nunca faltaba algo para reparar. Desde entonces, la casa ya no crujía como antes, y la anciana aseguraba que ahora, después de mucho tiempo, por fin había vuelto a dormir tranquila y en paz.